Ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha. ¿Cómo están? Aquí les traigo estos relatos de miedo. ¿Están listos? Comencemos. El extraño caso en un velorio en Colombia. En un pequeño pueblo de Colombia, la historia de un velatorio inquietante se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda aterradora que persiste hasta el día de hoy. Todo comenzó con la trágica muerte de una joven llamada Catalina, quien, a los 22 años, falleció de manera repentina. Se decía que estaba completamente sana hasta el momento en que cayó en un extraño sueño del que nunca despertó. La causa de su muerte nunca fue clara. Los médicos hablaron de un posible paro cardíaco inexplicable, pero para la gente del pueblo, algo más siniestro rondaba en el aire. La familia de Catalina decidió hacer el velatorio en su casa, ya que era costumbre en ese pueblo que los cuerpos se velaran en la casa de los difuntos. Los amigos y familiares llegaron temprano, dispuestos a despedirse de la joven. Las primeras horas fueron tranquilas, aunque había algo en el ambiente que hacía que muchos se sintieran incómodos. El aire parecía denso, y una sensación extraña flotaba en la sala donde el ataúd estaba colocado, rodeado por velas. La gente comenzó a susurrar, compartiendo historias sobre Catalina y su vida. Pero había algo que no dejaba de preocuparles: el rostro de la joven, cuando el ataúd fue cerrado y se colocó en el centro de la habitación. La familia observó que, aunque su rostro estaba aparentemente tranquilo, algo parecía diferente. Su expresión no era de serenidad, como esperaban, sino que tenía una leve sonrisa. Al principio, algunos pensaron que era solo una ilusión de la luz de las velas, pero conforme pasaba el tiempo, la sonrisa se hacía más notoria. Para algunos, era una sonrisa pacífica, como si Catalina estuviera en paz, pero otros la encontraron inquietante, como si estuviera burlándose de su propia muerte. La noche avanzaba, y los murmullos entre los asistentes se convirtieron en una sensación palpable de incomodidad. La familia intentó ignorar la extraña expresión del rostro de Catalina, pero a medida que la velada continuaba, más personas comenzaron a sentir que algo no estaba bien. En el fondo, algunos temían que la sonrisa no fuera una señal de paz, sino algo más oscuro, una manifestación de algo que no debía estar allí. La situación tomó un giro aterrador cuando, a altas horas de la noche, uno de los primos de Catalina, un joven llamado Andrés, se quedó solo en la habitación donde estaba el ataúd. Quería pasar unos momentos a solas, en silencio, con su prima, y decidió quedarse a vigilar el cuerpo. Cuando miró el rostro de Catalina, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sonrisa parecía más amplia ahora, más siniestra, como si la joven lo estuviera mirando directamente a los ojos. De repente, Andrés vio algo que lo dejó paralizado de terror. El cuerpo de Catalina, aunque aún estaba inmóvil en el ataúd, comenzó a moverse levemente. No fue un movimiento claro, pero algo en su rostro cambió. Su boca parecía curvarse un poco más hacia arriba, como si tratara de emitir una risa sorda, pero no era solo la sonrisa la que le heló la sangre. En los rincones de la habitación, las sombras empezaron a moverse, como si se deslizara una presencia invisible. Andrés no podía creer lo que veía, y al intentar despertar a los demás, se dio cuenta de que no podía moverse, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado en su lugar. El terror lo invadió, y comenzó a escuchar lo que parecía una suave respiración que emanaba del ataúd. Los ojos de Catalina parecían seguirlo, como si estuviera consciente de su presencia. Luchando contra el pánico, Andrés logró salir de la habitación, y en cuanto lo hizo, el ambiente pareció liberar la presión que había sentido dentro.
Cuando los demás familiares llegaron, Andrés apenas podía hablar. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. A pesar de la insistencia de la familia, nunca pudo explicar con claridad lo que vio, pero todos empezaron a murmurar que Catalina no había muerto de forma natural, sino que algo más oscuro había intervenido. La sonrisa en su rostro ya no parecía una señal de paz, sino un mensaje. No estaba lista para irse. Al día siguiente, el cuerpo de Catalina fue enterrado, pero la leyenda del velatorio se mantuvo viva. Nadie pudo aclarar nunca lo que sucedió esa noche, pero muchos aseguraron haber oído que la sonrisa de Catalina era una señal de que no había dejado este mundo por completo. Algunos dicen que, a veces, en las noches más oscuras, se puede ver una figura femenina sonriendo en las sombras, siempre vigilando a los que osan acercarse demasiado a su tumba. La sonrisa, aparentemente tranquila, sigue siendo un recordatorio escalofriante de que algunas almas no encuentran la paz y que la muerte no siempre cierra las puertas. ¿Qué te pareció este relato? Déjanos tus comentarios. El velatorio del médico fantasma en Venezuela. En el corazón de un pequeño y apartado pueblo venezolano, donde las calles estrechas se desmoronaban bajo el peso del tiempo y la humedad, se tejía una historia que nunca dejó de causar temor entre los habitantes. Se trataba de la leyenda del médico que, tras su muerte, comenzó a aparecer en los velatorios de aquellos que morían en la comunidad. Su nombre era Dr. Ricardo Palacios, un hombre de conocimiento vasto y corazón amable, conocido por salvar vidas y ofrecer sus servicios incluso a los más pobres, sin cobrarles nunca. Pero, como a menudo ocurre en los cuentos oscuros, su bondad no protegió su alma. El doctor Palacios murió de manera repentina. En un día lluvioso de febrero, en su propio consultorio, sufrió un infarto que lo dejó sin vida en cuestión de minutos. Nadie se atrevió a decir nada más sobre su muerte. La gente del pueblo aceptó la pérdida, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. A los pocos días de su fallecimiento, en el velatorio de una joven que había muerto de fiebre tifoidea, los asistentes comenzaron a notar una figura extraña entre las sombras. Al principio, pensaron que era una simple alucinación producto del cansancio. Pero cuando los murmullos comenzaron a subir de tono, varios de los presentes afirmaron haber visto a un hombre alto, vestido con bata blanca, de pie junto al ataúd. Nadie lo conocía, pero algo en él parecía familiar. Su rostro estaba cubierto por la sombra, pero su presencia era tan palpable que la atmósfera en la habitación cambió por completo. De repente, los asistentes comenzaron a sentir un aire frío y pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. El hombre observó en silencio durante unos minutos y después de un largo rato, desapareció sin dejar rastro. Los presentes quedaron petrificados, pero al intentar hablar sobre lo ocurrido, muchos no podían articular palabra. Nadie más lo vio esa noche, y el evento pasó casi desapercibido por fuera del círculo cercano de los asistentes. Sin embargo, pocos días después, otra muerte sacudió al pueblo. Y en su velatorio, la misma figura apareció de nuevo. Este patrón de apariciones continuó. Cada vez que alguien fallecía en la comunidad, el doctor Palacios, o mejor dicho, la figura de un hombre con bata blanca, era visto por los más atentos. Nadie podía entender qué ocurría, y rápidamente la figura se convirtió en un misterio aterrador. Los ancianos del pueblo comenzaron a hablar sobre lo que decían ser las almas errantes.
seres atrapados entre dos mundos, incapaces de descansar debido a alguna atadura sin resolver. Y algunos de los más supersticiosos hablaban de una maldición, de una deuda de sangre no saldada que aún ataba al médico a la tierra de los vivos. Un joven llamado Andrés, que había sido uno de los primeros en notar la extraña aparición en los velatorios, decidió investigar más a fondo. Intrigado y lleno de miedo, pasó muchas noches en el cementerio y en el antiguo hospital donde el doctor Palacios había trabajado. Durante semanas, Andrés se dedicó a buscar cualquier tipo de pista sobre el pasado del médico, convencido de que debía haber algo detrás de esas visitas espectrales. Una noche, después de una lluvia torrencial, Andrés se acercó al hospital abandonado, donde el doctor Palacios había atendido a sus pacientes durante muchos años. Dentro, las paredes estaban cubiertas de moho y el aire olía a viejo, a algo olvidado. En una de las habitaciones del hospital encontró viejas carpetas y documentos, algunos muy deteriorados. Entre ellos, una carta llamó su atención. Estaba dirigida a un antiguo amigo del doctor Palacios, un hombre llamado Eduardo. La carta revelaba algo aterrador. El médico había estado involucrado en un procedimiento experimental para curar enfermedades graves, usando métodos poco convencionales y, en algunos casos, peligrosos. Sin querer, el médico había causado la muerte de un paciente, un joven que había sido la primera víctima de un tratamiento fallido. Andrés comprendió entonces lo que había sucedido. La muerte de este joven había quedado enterrada en el tiempo y el doctor Palacios, cargado de culpa, nunca pudo perdonarse. Sin que nadie lo supiera, el alma del médico no había encontrado paz debido a la tragedia que había causado, y su aparición en los velatorios era una manifestación de su arrepentimiento. El médico, atrapado en una especie de purgatorio, regresaba a los lugares donde las almas de los muertos estaban presentes, buscando redención, aunque ni él mismo sabía cómo encontrarla. Desesperado por resolver el misterio, Andrés decidió ir a uno de los velatorios con la esperanza de finalmente confrontar al médico. Esa noche, el mismo hombre de bata blanca apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca. Andrés, tembloroso pero decidido, se acercó y le habló. ¿Qué quieres, doctor? ¿Por qué sigues apareciendo aquí? La figura del médico se quedó quieta por un momento y luego, con voz grave, respondió: No puedo descansar porque no pude salvar a ese joven. Debo volver para pedir perdón. En ese instante, la figura del médico desapareció y un aire pesado se disipó en la habitación. Desde ese momento, nunca más se volvió a ver al doctor en los velatorios del pueblo. La gente dejó de contar historias sobre el hombre con bata blanca, y aunque algunos creían que él había encontrado finalmente su paz, otros aún afirmaban que su espíritu vagaba por la tierra, esperando algún día liberarse de su tormento. La leyenda del médico fantasma del pueblo persiste hasta hoy, y algunos aseguran que, en noches de niebla espesa, pueden ver una figura caminando por las calles, vestido con bata blanca, en busca de aquellos que aún necesitan ser curados de su propio arrepentimiento. Continuamos. La llama de la muerte en Argentina. En un pueblo remoto de Argentina, rodeado por colinas verdes y el murmullo de los ríos, se encontraba una antigua capilla que había sido testigo de innumerables velatorios a lo largo de los años. En este pueblo, la tradición de velar a los muertos en casa o en la iglesia local era casi sagrada, y los habitantes solían pasar toda la noche en vigilia, acompañando a los difuntos hasta el amanecer. Sin embargo,
Un velatorio, ocurrido hace más de 30 años, se convirtió en la historia más temida entre los vecinos, uno que nunca olvidaron y que, aún hoy, genera murmullos de miedo. Todo comenzó cuando se supo que un hombre de la comunidad, don Leopoldo, había fallecido repentinamente. Nadie esperaba su muerte, ya que don Leopoldo, un hombre mayor pero de salud aparentemente fuerte, había sido un pilar del pueblo, conocido por su carácter amable y generoso. Su velatorio se realizó en la capilla del pueblo, tal como era costumbre, y todo parecía transcurrir con normalidad en las primeras horas. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando cayó la noche. La familia y los amigos que se encontraban en la capilla comenzaron a notar que la llama de la vela situada junto al ataúd de don Leopoldo no se apagaba, por más que la capilla estaba cerrada y sin corrientes de aire. Durante horas, la vela seguía ardiendo con una llama inusualmente grande que nunca titilaba. Nadie sabía por qué, pero la vela seguía consumiéndose de una manera extraña y fuera de lo común. Los asistentes comenzaron a murmurar entre sí, inquietos por la intensidad de la llama, y algunos decían que nunca antes habían visto algo similar en ningún velatorio. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la capilla se volvió más densa. El aire parecía volverse espeso, como si el fuego de la vela lo absorbiera todo. Los vecinos más supersticiosos comenzaron a temer lo peor. Es la señal, decían, algo está mal. Algunos murmuraron sobre las antiguas creencias que hablaban de señales en los velatorios. Si la vela no se apagaba, significaba que el alma del difunto no había partido al más allá y estaba atrapada en el limbo. O peor aún, que la muerte del difunto no había sido natural. Las horas avanzaron y la familia de don Leopoldo, más preocupada que nunca, comenzó a sentir una creciente incomodidad. Un joven llamado Esteban, primo de Leopoldo, decidió acercarse a la vela para intentar apagarla, aunque sabía que no debía tocarla, pues era un signo de respeto dejarla arder por completo. Pero cuando Esteban extendió la mano hacia la llama, sintió un calor intenso, mucho más allá de lo normal. El aire en la capilla se volvió aún más sofocante y, al intentar soplar para apagarla, la llama creció más, como si lo desafiara. Fue entonces cuando Esteban, entre sudores fríos y una sensación de horror, vio algo que lo dejó paralizado. La sombra de una figura, alta y oscura, parecía proyectarse sobre la pared cercana, deslizándose lentamente, como si la llama de la vela la estuviera materializando. La figura no tenía rostro, solo una silueta nebulosa que avanzaba hacia el ataúd de don Leopoldo, moviéndose con una quietud ominosa. Esteban, incapaz de apartar la vista, observó cómo la figura parecía detenerse justo frente al ataúd, con la llama de la vela iluminando su forma, pero sin nunca iluminar su rostro. Fue entonces cuando, en un susurro, escuchó un sonido extraño que parecía provenir de la figura misma, como si estuviera susurrando palabras incomprensibles. Esteban, temblando de terror, retrocedió rápidamente y comenzó a gritar. Su voz se unió a la creciente desesperación de los demás asistentes, que, al ver la figura, comenzaron a huir aterrados hacia la salida de la capilla. Nadie podía comprender lo que estaba ocurriendo, y muchos pensaron que lo que Esteban había visto era una manifestación del alma de Leopoldo, atrapada por algún misterio oscuro que lo mantenía allí, sin poder ir al más allá. A medida que la gente comenzó a abandonar la capilla, la figura se desvaneció lentamente, y con ella, la llama de la vela también comenzó a extinguirse, hasta que se apagó por completo, dejando una quietud total en la habitación. El aire volvió a la normalidad, pero el terror persistió en los corazones de aquellos que habían sido testigos de lo ocurrido. Al día siguiente, la capilla fue cerrada por el sacerdote local, quien, horrorizado por los relatos de los asistentes, dijo que nunca había presenciado algo tan extraño. Algunos del pueblo creían que la figura que se apareció esa noche no era otra cosa que una manifestación de la muerte misma, una entidad que había sido atraída por la vela que nunca se apagó, como si fuera una llamada a las sombras.
Nadie se atrevió a investigar más, y el velatorio de don Leopoldo quedó marcado como el último de muchos en el que se había visto aquella extraña llama que no cesaba. ¿Qué te pareció este relato? Déjanos tus comentarios. ¿Qué te parecieron nuestros relatos? Suscríbete y no olvides dejarnos tus comentarios. Gracias.